Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, nosotros vamos a encontrar los evangelios de Jesús, la vida de Jesús, lo que Jesús empezó a hacer. Después vamos a encontrar el libro llamado Hechos de los Apóstoles, que hemos estado estudiando en semanas pasadas y que nos ha enseñado, nos ha mostrado la forma en la que los nuevos creyentes recibieron el Espíritu Santo y a partir de ahí ellos fueron testigos, primero en Jerusalén, después en todo Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Bien, entonces ahí en Hechos vamos a encontrar el proceso, la forma, la manera en la que el Evangelio fue avanzando, ¿sí? Y la forma en la que el Evangelio fue avanzando tuvo un cambio radical cuando no solamente fueron las buenas noticias para los judíos, sino también fueron las buenas noticias para los gentiles, los que no tenían pacto con Dios, los que estaban ajenos a una relación con Dios, los que se consideraban pecadores, malos, condenados. Cuando la misericordia de Dios se extiende a aquellos que no eran judíos, incluidos nosotros ahora, aquellos que no éramos del pueblo de Dios, entonces viene un cambio. Y aquí es donde quiero entrar a esta carta. Ok, bien. Así que en esta serie, Verdadera Libertad, quiero empezar mencionando que la carta a los Gálatas fue escrita alrededor del 48, 49 después de Cristo. Alrededor de esa fecha, que fueron 2 o 3 años después de llevar el evangelio a su región. Es decir, 2, 3 años antes, toda esta región de Galacia a la que Pablo escribe, les llevó el evangelio, les compartió cuál era el mensaje de Dios. Bien, ¿qué fue lo que sucedió en aquel momento? ¿Qué fue lo que sucedió en esa etapa? En el año 46 antes de Cristo, en el primer viaje misionero, Pablo llega a Iconio, Derbe y Listra. Es la parte sur de Galacia, una provincia romana. Aquí donde están las flechas encontramos el lugar donde Pablo fue a predicar juntamente con Bernabé. Y quiero mencionar, esto está en Hechos capítulo 14, quiero mencionar específicamente que en ese lugar, en ese territorio, en ese, específicamente en Listra, donde Pablo y Bernabé predicaron, ahí Pablo fue apedreado. ¿Sí? Pablo no murió porque se levantó, o quizás murió y resucitó, pero en Hechos capítulo 14, nosotros encontramos cómo estuvo dispuesto a morir. Llegó hasta ese punto, llegó hasta esa situación el apóstol Pablo. Así que no fue fácil, lo que quiero comentar es que no fue fácil el hecho de compartir el evangelio. El hecho de llevar el evangelio a aquella región le costó muy caro a Pablo. Bien, entonces, en este lugar establecen la iglesia, en este lugar establecen líderes. Cuando Pablo y Bernabé terminan de hablar el evangelio, llevaron varios meses ahí, ellos los dejan y entonces regresan a Antioquía, que era la iglesia de donde ellos habían sido enviados. Y ahora llega la noticia, de alguna manera, la iglesia que está en Jerusalén sabe ya de tiempo atrás que el evangelio ha llegado a los que no son judíos, y entonces hay un detalle, hay un fenómeno, hay una situación. Bien, ¿cuál es la situación?
La situación es que algunos, principalmente de los fariseos, que se habían convertido en creyentes, empezaron a procurar, a enseñar, a decir que era necesario, o como anoté aquí, si quieren ser agradables a Dios, deben cumplir con la ley que Dios dio a su pueblo Israel. Así que esta idea, esta expresión, este comportamiento, podríamos llamar, que hay de parte de los creyentes que son judíos, de parte de los creyentes que quieren que todos los gentiles cumplan con la ley, empieza a haber ahí un problema, empieza a haber ahí una situación, porque Pablo considera, ya que aprendió de Jesús, y ahorita es lo que voy a enseñar, lo voy a compartir, considera que eso no es necesario. Y básicamente esta carta es para ayudar a los creyentes a que ellos permanezcan en la libertad. Así que esta es la situación que se está viviendo. Ya estamos aquí en Hechos capítulo 14 y recordemos que Pablo tuvo un encuentro con Jesús en el capítulo 9 de Hechos, y eso más o menos fue en el 31 después de Cristo. Así que estamos hablando que si esta carta fue escrita entre 48 y 49, ¿cuántos años entonces habrían pasado? Pasaron unos 17, 18 años, a partir de que Pablo tuvo un encuentro con Jesús. Así que vamos a ir a Gálatas capítulo 1, y voy a iniciar. Dice así: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Entonces, lo primero que aquí menciona cuando él está escribiendo es que él se llama a sí mismo apóstol, ¿sí? Pero dice que es apóstol, que significa enviado, no porque hombres lo hayan enviado ni porque un hombre lo haya escogido, sino por Jesucristo, que fue el que lo escogió. Entonces, él se considera un apóstol de Jesucristo. Bien. Este apóstol de Jesucristo escribe y dice: y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Versículo 3, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y este versículo me parece un versículo clave, me parece muy importante, ¿sí? Lo voy a leer aquí en mi Biblia. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces, Jesucristo se entregó a sí mismo. ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál fue la razón? Dice que fue por nuestros pecados, pero aquí señala algo. Dice, para librarnos del presente siglo malo. Así que la muerte de Jesús, el sacrificio de Jesús, no fue solamente para que nosotros fuéramos libres de nuestros pecados y pudiéramos ir al cielo. Eso es lo más importante. Sin embargo, también fue para librarnos, dice aquí, del presente siglo malo. Entonces, ¿qué es el presente siglo malo? El presente siglo malo es el presente estilo de vida, la forma en la que se vive en la tierra, la forma en la que vive la gente común, la forma en la que viven las personas que han decidido consciente o inconscientemente alejarse de Dios. De eso Jesús vino a librarnos, entre otras cosas. Además de librarnos del pecado, de librarnos de la muerte, vino a librarnos del presente siglo malo. Así que la libertad tiene que ver con un estilo de vida que se cumple partiendo de que Jesús dio su vida por nosotros. ¿Correcto? Bien.
Entonces, cuando él menciona esto, Pablo empieza a hablar o a decir, versículo 6, dice, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Otras versiones, hay una versión que dice, estoy horrorizado. O sea, no me cabe en la cabeza, no puedo entender, ¿sí?, que tan pronto se estén alejando de Dios. Vean, hemos visto al pueblo de Israel, cómo se alejó de Dios después de que Dios le dio la ley. Y honestamente, en estos días, cuando he estado hablando sobre eso, cuando he estado leyendo acerca de eso, he estado diciendo, ¿cómo el pueblo de Israel pudo hacer esto? ¿Cómo no entendió? ¿Cómo pudieron ver los milagros que Dios hizo ahí con Moisés o que Dios hizo cuando cayeron los muros de Jericó? ¿Cómo sucedió todo eso? ¿Cómo vieron todas esas maravillas y no pudieron acercarse a Dios? Entonces, el aspecto que quiero señalar aquí, leo el 7, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Bien, entonces, ¿qué es lo que quiero señalar? Lo que quiero señalar es esto, dice, se están alejando de Dios por un evangelio distorsionado, un evangelio que ha venido a cambiar su propósito, su razón de ser, su naturaleza. Vean, cuando nosotros hablamos de una relación de padres e hijos, ¿sí? ¿Cuál es la relación natural de padres e hijos? Bueno, la relación natural de padres e hijos es que los padres cuiden a los hijos, guíen a los hijos, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa cuando hay una relación donde sucede lo contrario? Esa relación se ha distorsionado. Si es una relación donde los hijos ya no respetan a los padres y los hijos quieren que los padres hagan lo que ellos piensan, ya se distorsionó esa relación. ¿Ok? Si hubiera una relación donde los padres han perdido el afecto natural y lastiman a sus hijos, así lo digo, lastiman a sus hijos de diferentes maneras, incluyendo el maltrato físico y psicológico, ¿qué ha pasado en esa relación? En esa relación hay una distorsión. ¿Ok? Entonces, cuando algo cambia su naturaleza, es algo que se está distorsionando. Así que lo que dice aquí Pablo, estoy maravillado, estoy horrorizado de que ustedes se estén alejando de Dios y se están alejando de Dios porque están escuchando, están recibiendo y están empezando a vivir de acuerdo a un evangelio distorsionado. No es que haya otro evangelio, no. Es que el evangelio, las buenas noticias significa, las buenas noticias acerca de Jesús se está distorsionando. Y esos religiosos, esos hombres que pretenden enseñar mejor el evangelio, enseñar mejor cómo acercarse a Dios, lo que están logrando realmente es que los están alejando de Dios. Y Pablo, que tenía claro que su pueblo Israel se había alejado de Dios porque había desechado la gracia, ahora
Dice, ¿cómo es posible que ustedes que han recibido la gracia, así dice, aquel que los llamó por la gracia de Cristo, ahora se están alejando de él? Estoy maravillado, estoy horrorizado de esto. Entonces, Pablo va a hablar acerca de la libertad. Toda esta carta tiene que ver con esto. Ahora, atención, porque aquí dice, si alguno, un ángel del cielo, o uno de nosotros les anuncia otro evangelio diferente al que ya ustedes han recibido, al que les anunciamos, sea anatema. Significa la maldición de Dios caiga sobre él. Es decir, a final de cuentas a Pablo no le importaba, no le interesaba lo que estaban haciendo otras personas, los que estaban distorsionando el evangelio. A final de cuentas, dice, la maldición va a alcanzarles, porque están luchando contra Dios, están distorsionando el regalo de Dios. Allá ellos, ese no es mi problema, ese no es mi enfoque. Mi enfoque son ustedes, ¿sí? De ahí que nosotros tenemos que enfocarnos en nuestra relación con Dios, porque desde ahí Pablo nos está enseñando que la verdadera libertad tiene que ver con no enfocarnos en las personas. O sea, desde que alguien empieza a decir, no, yo ya mejor no voy a ir a la iglesia porque la gente es hipócrita. Ya desde ahí, la persona misma, el creyente, está perdiendo, él mismo está cediendo su libertad por esas ideas, por esos conceptos. Ahora, ¿dónde inicia el problema o en qué consiste el problema? ¿Qué es lo que quiero plantear para que nos quede a nosotros más claro? ¿Ok? Bien. Consiste en esto. Consiste en que nosotros aprendimos a agradar a los hombres, a depender de los hombres y a seguir las reglas de los hombres. ¿Sí? En esto consiste. Es decir, que sea dentro del círculo familiar, sea dentro de los amigos, sea las amistades que escogimos, sea la religión con la que nacimos y que decidimos seguir. Todas esas relaciones, ¿sí?, en algún momento han afectado o han cambiado nuestra relación con Dios que Él tuvo en su plan que tuviéramos. Entonces, vamos a entrar a lo que sigue y quisiera que tuviéramos presente esto, ¿ok? Bien, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, desde niños? Vamos a partir desde niños, ¿sí? ¿Cómo es el niño cuando es pequeño? ¿Dice la verdad? O sea, se expresa cómo se siente, ¿ok? Es fácil que llore, pero también es fácil que se contente y es muy fácil que perdone y que olvide. ¿Qué es lo que se le empieza a enseñar al niño? Bueno, se le empieza a enseñar, con ellos no te portes, no te juntes, perdón. ¿Pero por qué? Porque ellos son así. No quiero que seas como ellos, o no quiero que te portes como ellos. Entonces, el punto es este, ¿sí? No estoy ejerciendo un juicio sobre la enseñanza de los padres, porque hay razones para que los padres lo hagan. El detalle es este. El detalle es que empezamos a ser formados a juzgar de acuerdo a cómo nosotros pensamos o nos sentimos y terminamos con un estilo de vida. ¿Sí? ¿Por qué lo digo? Vean lo que dice aquí. Versículo 10, Gálatas 1:10. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios?
¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es decir, Pablo lo que dice, yo aprendí, como todos en algún momento, aprendemos a agradar a los hombres. ¿Por qué? Porque queremos que nos acepten. Y como queremos que nos acepten, entonces aprendemos a vivir agradándoles. ¿Cuántas personas no aprenden a considerar si lo que están haciendo o lo que van a realizar o lo que van a hacer junto con otros es correcto, es justo? Solo lo hacen. ¿Por qué? Porque ya aprendieron a agradar a los hombres. ¿Sí? Y la persona puede empezar con buenos deseos e intenciones, pero en algún momento va a perder su libertad. O sea, la persona que solo aprende a agradar a los demás, en algún momento va a perder su libertad. En algún momento no va a saber cómo decir no. Y va a decir que sí, pero ya no con sinceridad, ya no con ánimo, y se va a cansar, porque ya es un esclavo de agradar a los hombres. Ahora, después dice, bien, entonces lo primero que dice ahí es, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Así que, ¿dónde inicia la libertad? La libertad inicia cuando yo entrego mi vida a Jesús y deseo servir a Cristo. ¿Sí? Servir a Cristo, eso es libertad. Ese primer paso, es la primera acción, es la acción que nos da base para en cada aspecto de nuestra vida que sigamos viviendo, seamos libres. Pero todo inicia ahí. Así que Pablo entendió que una vez que tuvo su encuentro con Jesús y empezó a hacer la voluntad de Jesús, él empezó a decir, yo soy esclavo de Cristo. ¿Sí? Esto significaba ser siervo, esclavo. No tengo voluntad propia, referente a las cosas que él me dice. ¿Sí? Referente a las cosas que Jesús me enseña y me dice, yo las hago como un esclavo. ¿Por qué? Porque creo que él es bueno, porque creo que él me amó, porque creo que no me está engañando. Así que cuando Jesús me dice que ame, yo podré amar si soy esclavo de él, porque estoy seguro que es lo mejor que puedo hacer. Porque aunque las emociones y lo que yo aprendí antes me digan otra cosa, eso es lo mejor. Vean lo que dice después, versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres. O sea, lo que yo estoy enseñando, lo que yo les enseñé, no fue algo según los hombres. ¿Ok? Es decir, no fue algo que yo aprendí de los hombres o que estoy haciendo dependiendo de los hombres. No. Por el contrario, versículo 12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, cuando alguien es libre, escúchenme esto porque esto es importante. ¿Ok? Cuando la libertad es recibir revelación. ¿Qué es revelación? En este caso, en el caso específico que Pablo está expresando, ¿sí? Es que la palabra, el mensaje, ¿sí? Cuando nos referimos a la revelación, a recibir revelación, el mensaje que Pablo recibió, lo que él entendió acerca de cómo Jesús salva, lo recibió de Jesús. Jesús fue el que le mostró y le dijo, yo di mi vida
y entregué todo lo que tengo para cumplir la escritura y para que ahora todo aquel que crea en mí sea salvo. No son por las obras que hagan, son salvos por lo que yo hice. Y todo lo que Pablo después va a escribir a partir de esta carta, que fue la primera que él escribió, ¿sí? Es revelación que Jesucristo mismo le dio a Pablo. Ahora, nosotros ya lo tenemos aquí escrito, ya fue revelado, ¿ok? Pero ahora esto que está escrito aquí necesitamos en un sentido recibir revelación, es decir, que Jesús me lo diga ahora a mí a través de su palabra, o sea, ya está escrito aquí, pero que ahora yo lo escuche en mi espíritu, yo lo escuche en mi corazón, ¿sí? Y como decimos, lo entienda, me caiga el 20, tenga yo la convicción de eso. Es decir, ¿cuántos dicen debemos de amar? ¿Cuántos dicen eso? ¿Cuántos decimos eso? ¿Y cuántos lo hacemos? Ok, en la medida en la que lo hacemos es en la medida en la que hay revelación, o al revés. En la medida en la que nos es revelado y lo entendemos porque lo vemos en la Biblia y entonces Jesús nos los habla al corazón, lo hacemos. Y así cada aspecto que está aquí en la Escritura, ¿sí? Eso es lo que nos hace libres. Miren a lo que voy. Dice, porque, versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Conducta en el judaísmo, dice, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Bien, entonces, aquí es donde yo digo que el ser humano aprendió de su familia, aprendió de sus amigos, aprendió de sus maestros, ¿sí? ¿Qué fue lo que aprendió Saulo? Según lo que encontramos en Hechos y en otras cartas referente a la biografía de Pablo, que era llamado Saulo, él, aunque nació en Tarso y su familia estaba en Tarso, hacia el norte de Jerusalén, ya para entrar a Asia, él fue llevado o estuvo en Jerusalén y aprendió del maestro Gamaliel, aprendió la ley, aprendió a ser fariseo. Y los fariseos eran las personas más apegadas a lo que decía la ley de Dios y más apegados a las interpretaciones de la ley de Dios. Entonces él se volvió alguien muy celoso de eso, ¿correcto? Así que la Biblia decía o dice, ¿sí? La ley dice, guardarás el día de reposo, el día sábado. La interpretación de los fariseos decía, no vas a hacer absolutamente nada y tienes que contar tus pasos, solamente puedes caminar tal distancia, no puedes caminar más. Entonces, por ejemplo, la ley decía, cuando le prometas algo a Dios y tengas un voto con Él, tienes que cumplirlo, ¿sí? Y entonces luego la interpretación era, si tú ya le prometiste a Dios que le vas a dar el 30% de lo que tú tienes y tus padres necesitan que tú les ayudes, con ese 30% no puedes ayudarlos, porque ya se lo entregaste a Dios.
Y Jesús dijo, están invalidando mi palabra con sus tradiciones. Entonces, ¿qué era lo que estaba sucediendo? Lo que estaba sucediendo en el caso de Pablo es que le habían metido tanto, había tenido tan arraigada esa idea, ese aprendizaje, esa religión, que su religión era la única. Y que el que no fuera de su religión y no fuera tan apegado a su religión, no tenía nada que ver con Dios, estaba lejos de Dios, estaba condenado, era un pecador. Y entonces se levanta un grupo de personas que dicen que su Mesías es Jesucristo. Y ni él, ni los religiosos de aquel tiempo aceptaron que es Jesucristo. Entonces hay que perseguirlos y hay que destruirlos, hay que matarlos si es necesario. Entonces no era libre. Pablo no era libre. Porque creo yo que en su conciencia sabía que no estaba bien, pero había una religiosidad, había una idea en su mente de que era lo correcto, porque eso se le había arraigado. Luego entonces, dice, cuando él dijo, ustedes ya saben acerca de mí, que así era mi vida. Dice el versículo 15, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Bien, quiero subrayar esto, el 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Sí? Entonces, cuando agradó a Dios, cuando Dios decidió eso, ¿sí? Y dice, él quiso revelar a su Hijo en mí. Entonces, él dejó atrás el pasado. ¿Cuál es la verdadera libertad? Dejar atrás el pasado. ¿Sí? Pablo no podía seguir con las mismas ideas. Pablo no podía seguir con el mismo rencor, con el mismo enojo, con la misma ira. No podía seguir así. Porque si seguía así, entonces no estaba viviendo en libertad. Entonces, la verdadera libertad tiene que ver con estos aspectos. Servir a Cristo, recibir revelación, dejar atrás el pasado. Lo que mencionaba anteriormente, ¿qué fue lo que pasó con Pablo y qué es lo que nos esclaviza? Bueno, agradar a los hombres, depender de los hombres y seguir las reglas de los hombres. Eso termina esclavizándonos. Sigo leyendo, dice en el versículo 16, a la mitad, dice, no consulté enseguida con carne y sangre, es decir, no le fui a preguntar a personas. Y subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Es decir, yo no fui inmediatamente a preguntarles a aquellos que habían andado con Jesús y podría ser algo muy normal, hasta bueno, ¿ok? Pero Pablo dijo, yo no hice eso, no acudí inmediatamente a las personas, porque de alguna manera creo que él ya tenía la experiencia de que él había acudido a los mejores maestros, él había acudido a las personas más cercanas a Dios y le habían enseñado mal. Entonces, la verdadera libertad es esta actitud. Dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia.
Esto es una opinión personal, muy personal. Es probable que Pablo fue al lugar donde Dios le dio la revelación, le dio la ley a Moisés, y donde Elías después fue a tener un encuentro con Dios. Esto es algo que solo yo pienso, que él se fue, ¿sí? Porque ahora se ha visto arqueológicamente que quizás el Sinaí está del lado de Arabia. Es algo que se menciona. Ahora, solo me enfoco en lo que dice la Biblia. Se fue 3 años a buscar a Jesús. Fue a Arabia. Fue a hablar con Jesús. Fue a aprender de Jesús. Ese es el punto. No fue a aprender de los hombres, fue a aprender de Jesús. Por eso es que lo que yo te invito es que tú vayas a la Biblia. Que lo que tú escuches de cualquier persona, incluido yo, por favor, tú veas, verifiques que está escrito. Porque así vas a tener la libertad. Dice, después pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. La primera vez que fue a Jerusalén. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. 2 semanas anteriores, he compartido acerca de la carta, la epístola de Santiago, o Jacobo, es Jacobo, el hermano del Señor. Así que la carta que escribió Jacobo o Santiago, el hermano del Señor, fue un poco antes de esta carta de los Gálatas. Santiago escribió la libertad desde el punto de vista de los judíos, que ahora eran creyentes en su Mesías. Y les dijo que tenían que cuidar su conducta, porque tenían que reflejar con su conducta, no tanto su religiosidad. Tenían que refrenar su lengua, tenían que buscar la sabiduría de lo alto, ser muy pacientes, orar eficazmente. Ahora Pablo va a hablar desde la perspectiva de los nuevos creyentes gentiles. Así que dice él que no consultó con los apóstoles, ¿sí? Y dice el versículo 20, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. 21, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Es decir, recordamos que cuando vimos Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, ¿sí? Menciona que Saulo de Tarso tiene un encuentro con Jesús, y después que tiene su encuentro con Jesús, ahí en Damasco, él predica en Damasco. Ahí está este paréntesis, ¿sí? Va 3 años a Arabia y regresa a Damasco. Y después dicen Hechos que va a Jerusalén, y es donde Bernabé es el que lo acepta y el que lo lleva a los apóstoles. Y entonces Pablo conoce a Pedro, ya en otros términos, y al hermano del Señor, a Santiago. Después él es enviado a Tarso. Por eso dice en el versículo 21 que él fue a las regiones de Siria y de Cilicia. Allá fue a predicar. 5 o 6 años, pasaron algunos años allá. Él estuvo predicando lejos de Jerusalén. Dice el 22, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea. O sea, las congregaciones que estaban en Jerusalén y alrededor, que era todo el territorio de Judea, no lo conocían realmente. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba
y glorificaban a Dios en mí. Así que, libertad. Lo siguiente tiene que ver con vivir en gracia. ¿Sí? ¿Por qué vivir en gracia? Porque Pablo está diciendo, ustedes ya saben cómo fui antes de entregarme a Jesús. Ustedes ya saben que yo perseguía a la iglesia. Pero Dios, cuando le agradó a Dios que me escogió desde que estaba en el vientre de mi madre, desde antes que naciera, Él me escogió. Imaginen, alguien que Dios escogió se volvió en un perseguidor de su iglesia. Alguien que Dios escogió se volvió en alguien celoso, impetuoso, insensible, rencoroso, si se puede decir. Ya no digo más cosas porque en el cielo, ¿qué tal si me lo encuentro y me dice, ¿qué tanto deseas de mí, verdad? Pero aunque fue todo eso, Dios lo había apartado y le tuvo paciencia. Y estoy seguro que hubo quienes oraron por él. Entonces, él recibió la gracia, dice, me llamó por su gracia. No me llamó por lo que hacía, porque por lo que yo hacía me hubiera mandado al infierno. Yo podría decir lo mismo. A mí Jesús no me llamó por lo que yo hacía. Yo estoy aquí compartiendo no por cómo soy, no por las cosas que yo puedo hacer o lograr. Estoy aquí por gracia. Y es algo que hay que valorar. Y vivir en gracia es verdadera libertad. Ser transformado por Cristo es verdadera libertad. Dice entonces, fui a Jerusalén y después de ahí estuve predicando en las regiones de Siria y de Cilicia, que es donde está Tarso. O sea, él fue a predicar a su familia, a los que eran conocidos de su familia, a los amigos de la familia. Y en Jerusalén solo escuchaban aquel que fue nuestro perseguidor, ahora predica la fe. Gloria a Dios. Fue transformado radicalmente. Así que lo primero que Pablo quiere que entiendan los Gálatas es, miren, yo estaba allá. Yo era un judío celoso. Y de allá Jesús me rescató para ser lo que soy ahora. Ustedes se están alejando de Dios porque se están encaminando a querer ser de donde yo salí. No tiene lógica. No hay razón de ser. Lo que yo les enseñé y les recalco en esta carta es que yo salí de allá. Yo salí de ser un religioso, de cumplir la ley, y eso no me sirvió. ¿Cómo ustedes pretenden hacer eso? ¿Cómo se les ocurre que el evangelio distorsionado que les están hablando los va a acercar a Dios? Es una mentira, los está alejando de Dios. ¿Cómo estás tú? ¿En qué dirección vas? ¿Tienes verdadera libertad? ¿Qué es verdadera libertad? Verdadera libertad es
servir a Cristo, recibir el entendimiento de su palabra, dejar atrás al pasado. Vivir entonces una vida diferente bajo la gracia, siendo transformado en algo totalmente diferente a lo que eras antes de conocer a Jesús. Ese es el llamado que Dios nos está haciendo. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Hacia allá quiere que nos encaminemos, hacia la verdadera libertad. Así que vamos a estar viendo, según Gálatas, en este mes, lo que es la verdadera libertad, para que vivamos en ella, lo cual nos va a dar una paz permanente y una realidad de Cristo en nosotros. Que Dios te bendiga, que el Señor sea quien esté obrando la libertad de nuestra vida y nos permite estar firmes en esa libertad. Dios te bendiga.